iniciar la charla, quisiera agradecer al doctor Abel Rodríguez y al doctor Manuel Pérez la gentileza de haberme invitado a participar en este evento, que para mí es muy importante porque es un tema que durante todo mi desarrollo profesional ha sido crucial. Lo he vivido, estos conflictos entre la ciencia formal y el conocimiento, no indígena en cierta forma, sino cultural, digamos, en general, porque soy mexicana, y al ser mexicana y estar en este país, pues vivimos el conocimiento indígena como una práctica de vida. Y entonces en mi existencia yo me he enfrentado muchas veces a este tipo de problemas. Entonces me ha importado mucho estudiar esto. Déjenme capacitarme rápidamente. No sé cuál es. No sé cuál es la habilitación. Ahí está. Ya estoy capacitada. Bueno, esta es una broma de lo que pasa. Miren, voy a empezar por lo que yo había planeado que fuera el final de mi charla. ¿Y por qué quiero empezar por el final? Porque quiero dejar un mensaje al auditorio. Quiero dejar un mensaje de lo que podría ser un camino para resolver esta dicotomía entre ciencia formal y conocimiento indígena. Yo he estado estudiando en los últimos años a los filósofos que se han preocupado por el conocimiento humano y por la comprensión y la interpretación humana. Estos se ubican dentro de lo que en el siglo XX se llamó la nueva filosofía hermenéutica. Y fundamentalmente yo les quiero hablar de un filósofo, de Hans Georg Gadamer, que escribió un libro que les recomiendo a todos, que se llama Verdad y Método. Lo escribió él en 1975 y este tratado lo ha dedicado a discutir y proponer un tipo de verdad diferente a la verdad que plantea la ciencia formal. La ciencia formal, podríamos pensar, que es la ciencia académica. Hace un ratito nuestros compañeros nos están platicando el esfuerzo que se tiene que hacer para que las mujeres de las comunidades indígenas puedan acceder a empezar a realizar una maestría. Entonces, eso implica un esfuerzo muy grande, porque son dos lenguajes muy diferentes, el de la ciencia formal y el de Entonces, es como si nos enseñaran a hablar en chino y en japonés, y nosotros ni siquiera conocemos nuestras letras son hombres. Bueno, Gadamer se preocupó por investigar qué otro tipo de verdad no referencial, podríamos decir, o no cuantificable, podríamos aplicar a las ciencias sociales. Este es un tema que se preocupa, en la que se ocupan todas las ciencias sociales, que han dejado un poco de lado la ciencia positiva. Entonces, lo que yo quiero que se lleven al final de mi ponencia es esta idea de Gadamer con respecto a lo que es una fusión de horizontes. Nosotros los mexicanos estamos viviendo permanentemente en lo que Gadamer llamó una fusión de horizontes. Para Gadamer hay tres etapas cuando un hermeneuta quiere enfrentarse a algo que no entiende o que no conoce. El primer paso es saber que tiene prejuicios. Yo tengo prejuicios, tengo mi tradición, tengo mi idioma. Por ejemplo, en este caso, en el caso de las chicas que vienen de las comunidades, ellas tienen sus prejuicios, tienen su idioma, tienen su cultura, tienen sus padres que les prohíben o les permiten hacer algo, incluso estudiar, porque si ya terminaron una licenciatura, tuvieron que vencer ese primer horizonte de ellas. Existe el otro horizonte. En este caso, estoy usando el ejemplo de Lina y yo, porque es exactamente de lo que habla. Existe el otro horizonte. Está el horizonte de ellas, con todos estos prejuicios. Y está el horizonte del college. Si tú quieres tener una maestría de excelencia, tienes que cumplir
descubrir esto. Y aquí no entra cualquiera, porque este es una maestría de excelencia. Y entonces tienes que hablar inglés y traducirlo y presentar un TOEFL con tanto porcentaje y ya empezamos con la ciencia positiva, ¿no? Porque si no hablas del TOEFL con tal puntaje, no entras. Y ese sería un segundo a lo que se están enfrentando. En el momento, eso, reconocer mis prejuicios, supongamos que yo fuera un miembro de la comunidad, reconocer que ese es mi horizonte y que con ese me voy a enfrentar hacia el otro horizonte que me es desconocido, en los problemas de ingresar a la maestría, no cualquiera de la maestría. Y un tercer horizonte, que es el que resolvería y el que propone Gadamer, es que hay una fusión de esos dos horizontes y se crea un tercer horizonte. Un horizonte en donde yo, reconociendo mis prejuicios, lo trato de ingresar al nuevo horizonte, comprenderlo, entender lo que es un TOEFL, aprender inglés, presentar mi examen, y yo ya no soy como era cuando solamente tenía mi primer horizonte. Eso es el concepto gadameriano de fusión de horizontes. Y por eso les decía que nosotros vivimos en eso, porque al ser mexicanos todo el tiempo estamos comiendo tortillas, somos guadalupanos, y también tenemos que entrar a una educación superior en donde los filósofos que estudiamos son alemanes, y en fin, así es la academia, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quisiera que se llevaran de mi ponencia, ¿sí? El concepto hermenéutico gadameriano de fusión de horizontes, ¿sí? No olvidando los prejuicios, que no podemos. Yo, por ejemplo, ahorita no puedo dejar en una silla mis prejuicios, que eso es uno de los errores que se cometen cuando se hace ciencia y se pretende eliminar la subjetividad de las personas. La subjetividad de las personas no se puede eliminar. Nuestra formación inicial la vamos a llevar siempre. Lo que podemos hacer es abrir espacios para que lo que no es de nuestra comunidad entre. Por ejemplo, lo que nos acaba de presentar la doctora Anushka es hacer que los hablantes de TENET se quieran unir a una comunidad. Eso es una fusión de horizontes con las nuevas tecnologías, usando el idioma anterior, y estoy aprovechando lo que me brindan ellos para ejemplificar a lo que se refiere Gadamer. Y bueno, ahora sí voy a empezar a leer mi texto. Mi texto está orientado a hablar de cómo se desarrolla la ciencia formal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, por ahí voy a empezar. Esta es una foto de la revista Nature del 7 de junio pasado, ¿sí? El pasado 7 de junio, la revista científica Nature publicó 2 artículos que cambian radicalmente las ideas que se tenían con respecto al desarrollo de los primeros humanos sobre la Tierra. Utilizando una nueva técnica denominada termoluminiscencia, unos investigadores echaron 5 esqueletos y lanzas de madera con puntas de piedra descubiertas en Marruecos, al noreste de África, entre 300.000 y 350.000 años, y ahora se consideran como la evidencia más antigua del linaje del Homo sapiens. Esta noticia obligará a los científicos a reescribir la historia de la aparición de los primeros humanos, considerando su emergencia 100.000 años antes de lo que se había considerado. La ciencia formal continuamente se enfrenta a reescribir lo que había logrado imposible. Sabemos al día de hoy que los primeros grupos humanos partieron de África y se dispersaron de distintas formas por todo el planeta. Algunas teorías científicas proponen que el fenómeno de la vida en la Tierra se originó a partir de algunos meteoritos que llegaron del espacio. Eso haría que no solo no seamos africanos, que a lo mejor nuestras primeras células vivas pues son de otro planeta, como no se sabe, como ese enigma científico no está resuelto, pues todo el mundo propone. Múltiples incógnitas quedan por ser resueltas. Con respecto al origen de la vida,
y en particular de la evolución natural que hizo posible el pensamiento y la inteligencia humana para llegar a desarrollar la ciencia y la tecnología contemporánea. El alarde científico y tecnológico genera nuevos grupos culturales privilegiados, en donde los seres humanos que no tienen los recursos necesarios para acceder a la nueva tecnología digital se quedan aparentemente rezagados de lo que podríamos denominar como progreso. Desde luego, en cuanto avanzamos un trecho en estos ámbitos de estudio, de inmediato surgen estas tendencias que forman parte de la misma naturaleza humana, de tal forma que se presenta el hombre como lobo del hombre. Basta recordar los horrores científicos y tecnológicos de las guerras mundiales del siglo XX, en donde eran usadas para lograr la victoria, ideas sobre la eliminación total de lo diferente a mí y a mi pueblo, o el exterminio masivo de 2 ciudades para ganar la guerra. Todo eso lo hizo posible la ciencia y la tecnología. La implementación de los últimos avances de la física cuántica fue la diferencia en la balanza de los vencedores. Esto lo denuncia Kant en su ensayo El fin de todas las cosas, escrito en 1794. Sí. De modo natural, la cultura del talento, de la destreza, del gusto con su consecuencia, la abundancia, se adelantan en los progresos del género humano al desarrollo de la moralidad. Y este estado es el más agobiante y peligroso, lo mismo para la moralidad que para el bienestar físico, porque las necesidades crecen mucho más deprisa que los medios para satisfacerlas. Pero su disposición moral, que le sigue cojeando, dará alcance al hombre que en su curso acelerado no pocas veces se enreda y a menudo tropieza. Hemos sido testigos de cómo la ciencia y la tecnología ponen en peligro, y además cotidianamente en nuestros días, la existencia de estados como el de Corea del Norte, que no sabemos bien a bien si es un loco o no el que está manejando cohetes nucleares, pues está humillando a esto. Termina la cita. Pero fíjense, esto lo dijo Kant en 1794. Dentro de este contexto de desigualdad entre los que detentan el poder del conocimiento científico y tecnológico y los que no, es que se plantea este encuentro que nos convoca. ¿Cómo podemos situar a la ciencia formal frente al conocimiento indígena? La palabra indígena proviene del latín y está compuesta por indi, de ahí, y por gen, parí, de tal suerte que indígena sería el originario del país de que se trata, frecuentemente referido a civilizaciones poco desarrolladas. Pero estrictamente se refiere a una persona que ha nacido en un determinado lugar. Los pueblos indígenas, para los españoles, eran los que habían nacido ahí, en América. Resulta entonces correcto utilizar como sinónimos la frase pueblos indígenas y pueblos originarios de América. Siguiendo este razonamiento, el conocimiento indígena sería aquel propio de cada lugar en donde un grupo humano se asienta a vivir y genera una cultura. Desde esta perspectiva, sería conocimiento indígena aquel que desarrollan los grupos de esquimales para sobrevivir en el agua. Seguramente allá los humanos han generado medicina tradicional para contrarrestar las difíciles condiciones de vida a las que han tenido que adaptarse para sobrevivir. Desde esta perspectiva, en este encuentro tenemos la oportunidad de reflexionar en cómo es que ese conocimiento indígena, originario de cada lugar, es generado y atesorado por los miembros de la comunidad en donde florece y a la que pertenece, constituyendo así un patrimonio intangible que les ha permitido sobrevivir y darles identidad propia. Por otra parte, la ciencia formal tiene como estructura fundamental en su metodología de trabajo la duda sistemática, inaugurada por Descartes en su obra Discurso del Método en 1637. Sí. Pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad yo pienso, por lo tanto soy,
era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos. Juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. La preocupación de Descartes se orienta a encontrar un método que le permita dejarse de engañar en cuanto al conocimiento verdadero del mundo, por lo que se considera como el fundador de la filosofía moderna orientada hacia ese fin y por lo tanto de la ciencia contemporánea, lo que en este encuentro hemos denominado ciencia humana. La ciencia establece hipótesis que posteriormente son comprobadas o refutadas mediante la experimentación llevada a cabo para tal fin. Como ladrillo fundamental de lo que actualmente conocemos como ciencia y tecnología, tenemos este esfuerzo por determinar cuál es la verdad en determinado ámbito, principalmente de la naturaleza, en donde los seres humanos se proponen eliminar la ignorancia. La verdad científica ocupa el objetivo del trabajo de grandes grupos humanos dedicados a investigar. Las academias de ciencias de cada país establecen las normas y presupuestos nacionales para el desarrollo en esas áreas fundamentales dentro de la planeación gubernamental. Los presupuestos para tal fin surgen principalmente de las arcas de la nación. En nuestro país se ha destinado el año pasado 0.6% del Producto Interno Bruto Nacional para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como podemos apreciar, es un porcentaje muy reducido. Para ser un científico, se tiene primero que pertenecer a alguno de los grupos que tienen presupuesto nacional al fin, como son las escuelas de educación superior, con estudios de maestría y doctorado, así como organizaciones orientadas a la investigación y desarrollo. Por ejemplo, el esfuerzo de nuestros compañeros es para lograr que son cuatro, no recuerdo, son cuatro, son seis mujeres que ya lograron terminar su carrera universitaria, logren, no cualquiera, muy difícil, sino que nos lo digan algunas de nuestras compañeras que están por aquí. Los presupuestos para maestrías y doctorados en humanidades y ciencias sociales también los designan comisiones especiales de autores. Esto es una desventaja enorme para el conocimiento indígena y para todas las ciencias sociales, porque los que juzgan, los que reparten el pastel para hacer ciencia formal y asimilar, por ejemplo, un grupo de conocimiento indígena que se pretende regresen a la comunidad, pues son científicos duros y necesitamos sensibilizarlos, y esta es la orientación de mi ponencia. Estoy abogando porque este discurso les llegue a los oídos de los que designan los presupuestos, el que reparten el pastel, para que exista mayor revalorización del conocimiento en este país. Los proyectos de investigación se determinan con base en el número de científicos que estén desarrollando sus investigaciones en esos ámbitos y tengan posibilidades de recibir ayudantes que aprendan cómo investigar contando con un tutor. Por ejemplo, cada una de las estudiantes que va a ingresar tiene que ser aceptada por alguien que la va a dirigir en un proyecto de investigación. Y platicando con el doctor Abel Rodríguez, yo le decía, es que esos que van a entrar a la maestría son los que deben de tomar un curso que va a hablar de epistemología y metodología de las ciencias sociales, porque si ellos no son capaces de proponer un programa de investigación de acuerdo con esas normas, pues son rechazados. Entonces, el curso de epistemología y metodología de las ciencias sociales, pues tendría que estar en el último semestre de las licenciaturas, porque si no, los que quieran entrar a la maestría pues no pueden, no lo saben hacer, no saben en realidad, bueno, más o menos. Así, la formalidad de la ciencia estaría regida por normas establecidas por estos grupos de élite, en donde se utilizan principalmente las denominadas ciencias duras. Por ejemplo, el grupo de chicas que van a entrar, al menos las de ciencias ambientales, van a tener que manejar matemáticas también, si no, no van a ser aceptadas, porque son ciencias duras. Lenguaje matemático que permite representar en forma de modelo el fragmento de la realidad o de la naturaleza que se encuentra en estudio o en investigación. Cada grupo de especialización genera su propio lenguaje para representar los problemas a los que se afana por encontrar
Los avances de cada grupo se reportan en revistas especializadas, como la que les mostré de Nature, en donde se publican los últimos avances en ese ámbito del conocimiento, lo que se conoce como el estado del arte de esa rama del saber científico. El resultado de esa situación a nivel mundial es la fragmentación de los saberes. Ningún extranjero al grupo puede comprender lo escrito en esas revistas. Se necesitan divulgadores profesionales de la ciencia que se hagan cargo de traducir esas nuevas verdades científicas específicas para los que no son del grupo, como por ejemplo los que tienen la obligación de repartir el presupuesto para llevar a cabo los nuevos grupos. En fin, muchos de ustedes conocen perfectamente esta compleja situación. Lo que sentimos un extrañamiento, lo que podemos comprender e interpretar en este gran éxito científico. Esta situación en cuanto a inconmensurabilidad del conocimiento científico entre distintas visiones del mundo del mismo mostró con suma claridad el físico y posteriormente historiador de la ciencia Thomas Kuhn en 1962 con la publicación de su ensayo La estructura de las revoluciones científicas. En ese magistral texto, Kuhn nos narra cómo partió de estar enfocado a la investigación física para convertirse en un investigador de cómo los seres humanos han venido haciendo ciencia. Sus investigaciones analizaban el contexto de los grandes problemas por resolver, los grupos que se abocaban a realizar los experimentos, los logros al comprobarlos. En el prefacio de su libro menciona que él utilizó el término paradigma para referirse a, cito, realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Termina la cita. Con el uso de este término pudo darle forma a su ensayo y así expresar muchas de las ideas que materializaron al estudiar los experimentos científicos y su evolución. Este filósofo de la ciencia dijo que cuando dos grupos de científicos trabajan una misma pregunta, pero con distintas visiones, están manejando paradigmas inconmensurables uno con respecto al otro y no se entienden. ¿Sí? Dicen, al practicar sus profesiones en mundos diferentes, los dos grupos de científicos ven cosas diferentes cuando miran en la misma dirección. Bueno, esta es la situación no solo de los científicos, de todos los que hemos sido educados en cierta especialidad, ya sea científica, de ciencias duras o ciencias sociales, porque nos volvemos analfabetos de lo que los demás saben. Y entonces se vuelve un problema de inconmensurabilidad entre los saberes. Y esto es lo que ocurre entre las ciencias duras y lo del conocimiento indígena. Están manejando paradigmas inconmensurables. Y bueno, estuvo muy bien que les platicara lo que es la fusión de horizontes, porque efectivamente ya no me va a dar tiempo de desarrollar todas estas ideas, pero lo importante ya se los dije, que es que tenemos que considerar que esta fusión de horizontes es permanente y que tenemos todos al enfrentarnos a esto grandes